Bienvenidos a los que estamos aquí y bienvenidos a los hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo más adelante, ¿verdad? Que creo que entramos un poquito tarde, 5 minutos, pero bueno. Bueno, pues en este día vamos a estar hablando acerca de una historia muy conocida, ¿verdad? Que es la historia del hijo pródigo. Pero antes de ver y entrar de lleno en el tema, vamos a estar viendo una pequeña trivia bíblica, ¿verdad? Como tenemos por costumbre, cada 8 días compartimos una trivia bíblica y vamos a ver qué nos dice la trivia bíblica de este día. Si quieren alguna Biblia, que hay Biblias, ¿está en el teléfono? Ok, y bueno, pues bienvenidos hermanos. Bueno, vamos a ver qué dice la primera pregunta de la trivia bíblica. Bienvenidos a los que nos están viendo. Si quieren participar de la trivia, también pueden contestar en su casa. El propósito de la trivia es precisamente crecer el conocimiento. Dice, ¿en qué monte murió Moisés? Dice la Biblia en Deuteronomio, ¿verdad? Que el Señor no le permite entrar a la tierra prometida porque había desobedecido y lo lleva a un monte. ¿Cómo se llamaba ese monte? ¿Monte Moriah? No. ¿Monte Sinaí? No, tampoco. Vamos a ver dónde está la respuesta. Y para ello, si quieren abrir su Biblia, la respuesta se encuentra en Deuteronomio capítulo 34, si no me equivoco, versículo 1 al 5. Deuteronomio 34, el último capítulo, donde dice, ¿quién quiere leerlo? ¿Alguien quiere leerlo? ¿Quiere leerlo? ¿No? ¿No trae el libro? ¿Quién quiere leerlo? ¿O lo leo? Dice Deuteronomio 34, vamos a ver dónde murió. Dice la muerte de Moisés, ¿verdad? Dice Moisés ascendió de las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cima del monte Pisac, frente a Jericó. Allí el Señor le mostró todo el territorio que se extiende desde Galán hasta Dan, todo el territorio de Neftalí, Efraín, Manasés y Judá, hasta el mar Mediterráneo. Le mostró también la región del Negev y la del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Luego el Señor le dijo a todo ese territorio que juré a Abraham, Isaac y Jacob que daría a sus descendientes. Dice, te he permitido verlo con tus propios ojos, pero no podrás entrar en él. Y allí en Moab murió Moisés, siervo del Señor, tal como el Señor había dicho. ¿Dónde? En la cumbre del monte Nebo. Ahí fue donde murió Moisés. Siguiente pregunta, por favor. Dice, hay que completar esa frase. Dice, raíz de todos los males es el pecado. ¿Usted qué dice? Raíz de todos los males es el pecado. Bueno, vamos a ver dónde está la respuesta a esta frase. 1 Timoteo capítulo 6, último capítulo verso 10. ¿Quieren leerlo? 1 Timoteo 6, 10. El amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Como codiciarlo, algunos serán desviados de la fe y se ha causado muchísimos sufrimientos. Amén. Dice, porque raíz de todos los males, dice, es el amor al dinero. Sí. Bueno, siguiente pregunta. Estamos aquí para crecer y para edificarnos, ¿verdad? Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo se llamaba el joven que se durmió? Esta está facilita. Pancracio creo que se llamaba. ¿Cómo se llamaba el joven que se durmió en una predicación de Pablo y se cayó del tercer piso? Dice la Biblia que, a ver, hermanos que están allá, ¿cómo se llamaba? Pablo Lo resucitó, pero el nombre, ahí sí no me acuerdo muy bien, ¿verdad? El único que nos acordamos es que lo resucitó, pero ¿cómo se llamaba? A ver, vamos a ver dónde está la respuesta. En Hechos capítulo 20, versículo 9. Dice, lo voy a leer yo, dice, un joven llamado Eutico, nombre fuerte, llamarlo. Dice, un joven llamado Eutico que estaba sentado en una ventana comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso.
Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó del tercer piso y lo recogieron muerto. Pablo bajó, se le echó sobre el joven, lo abrazó, lo cerró, les dijo, está vivo, luego volvió a subir, rompió el pan, ¿verdad? Y siguió hablando. O sea, el muchacho resucitó. Se murió, pero resucitó. Eso fue un milagro. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Víctor? Dios te bendiga. Participa también de la Biblia. Dice, ¿qué color era el manto que los soldados pusieron a Jesús? Obviamente cuando lo azotaron ahí en el rojo púrpura, ¿no? Rojo púrpura. Bueno, ahorita vamos a ver. Era el manto que utilizaban todos los reyes. Ándale, vamos a ver dónde está la respuesta. Dice que en Mateo capítulo 27, verso 27 y 28. ¿Qué dice ahí? Los soldados se burlaron de Jesús. 27, 31, Marco, la respuesta dice, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. De color escarlata. ¿Por qué dice en unos que era púrpura y en otro evangelio como este dice que era escarlata? Bueno, porque era un color, era rojo, purpúreo se llama, o escarlata. Era una tonalidad entre escarlata y púrpura. ¿Quién sabe cuál es? Era, los historiadores dicen que era un color rojo purpúreo o escarlata púrpura. ¿Quién sabe? No, bueno, yo ya estoy buscando y es un color precisamente así entre escarlata y púrpura intenso. Entre escarlata y púrpura. Es una tonalidad, pero por eso un evangelista dice que era púrpura y otro escarlata, pero ese era precisamente un color entre escarlata y púrpura. Siguiente pregunta. Como vino, ¿no? Ándale, Como vino, ¿ah? Intenso, ¿no? Fuerte. Intenso. Siguiente pregunta. Dice, ¿en qué idiomas fue escrita la Biblia? En arameo y ¿Qué? En arameo. En arameo. Es uno de los idiomas. ¿Selene? La Biblia fue escrita principalmente en 2 y algunas partes, como por ejemplo en Esdras, algunas partes creo que de Daniel, ¿verdad? Y Esther, fue escrita en otro idioma. A ver, vamos a ver qué dice la respuesta. Dice hebreo, fue escrita en hebreo, en griego y posteriormente al exilio, en la era post-exílica, o sea, cuando regresaron de Babilonia, algunas partes fueron escritas en arameo. ¿Por qué en arameo? Porque era el idioma de Mesopotamia, el idioma de Babilonia, de Persa. Era como el inglés de aquel entonces, ¿verdad? Era el idioma común que se hablaba en el imperio. ¿Es la última pregunta? Ok, bueno, pues ahora sí vamos al tema de este día. Por favor, vamos a empezar. Bienvenidos, ¿verdad? Esperamos de todo nuestro corazón que esta enseñanza, que esta palabra de este día sea de bendición y de edificación para la vida de todos nosotros. Y bueno, en este día vamos a estar hablando acerca de la parábola del hijo pródigo. Y hay una gran enseñanza que se encuentra dentro de ella y la aplicación a la vida diaria, bueno, a la vida del ser humano, a nivel general. Ahora, ¿qué es una parábola? Una parábola es una porción bíblica, una parábola bíblica, ¿verdad? Porque la parábola puede ser tanto bíblica como otro tipo. Es una narración de un suceso fingido, de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Por lo tanto, se dice que una parábola es una comparación de dos objetos, cosas, acontecimientos, con fines didácticos, generalmente a través de un relato, ¿verdad? O sea, es un relato, no es como una fábula. La fábula es algo verdaderamente ficticio, ¿verdad? Aunque la fábula también tiene la intención de dar una enseñanza, pero una parábola es una comparación de dos objetos con fines didácticos, generalmente como un relato, ¿verdad? Y bueno, antes de entrar de lleno a la parábola del hijo pródigo,
y poder entender mejor el mensaje de esta parábola, primero me gustaría leer un poquito el contexto del pasaje, ¿verdad? De todo el pasaje del capítulo, que es el capítulo 15 de Lucas. Dice Lucas capítulo 15, verso 1 en adelante, dice que el Señor estaba, como siempre, predicando, y dice que los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Esto es muy interesante porque la Biblia dice, ¿verdad? Los evangelios dicen que la gente que sabía que estaba mal, la gente que sabía que eran pecadores, que sabían que estaban fuera de la ley de Dios, de las normas de Dios, era la gente que se acercaba a escuchar a Jesús. ¿Por qué? Porque los fariseos eran muy recalcitrantes, ¿verdad? Y les ponían muchas trabas, muchas normas, que para muchos eran incumplibles, no se podían cumplir, como los publicanos, ¿verdad? Los cobradores de impuestos. Pero Jesús no es que les bajara el nivel, sino que simplemente les hablaba de lo que era verdaderamente el amor, la compasión, la misericordia y la justicia de Dios. Y es algo alcanzable, no es que era algo, ¿verdad? Es algo alcanzable para todo ser humano. Por eso es que la gente se acercaba a escuchar las enseñanzas de Jesús porque les agradaban. No les agradaba porque les bajara las trancas, como se dice vulgarmente, sino porque les presentaba a un Dios que era santo, que era justo, pero también que un Dios que estaba lleno de compasión y misericordia, que los llamaba a arrepentirse, a volverse a Él, apartarse obviamente de sus malos caminos, apartarse de la vida inmoral que llevaban, ¿verdad? De su alejamiento de Dios, ¿sí? Y sobre todo a no seguir todas esas tradiciones y enseñanzas farisaicas que, como acabo de mencionar, eran inalcanzables. Eran inalcanzables, y esta gente, a pesar de tener una vida disipada, todo ser humano en algún momento dado, en lo profundo de su corazón, tiene deseo por escuchar las cosas acerca de Dios. Ayer estaba yo leyendo acerca de Voltaire. ¿Se han escuchado quién era Voltaire? Uno de los filósofos humanistas más grandes de la Ilustración, allá en Francia. Aparte de eso, dicen que fue un enemigo acérrimo de la Iglesia Católica, del cristianismo y de Jesús. Voltaire en alguna ocasión dijo que cuando él, con su pluma, él iba a destruir la Biblia, y que cuando él se muriera, la Biblia se iba a morir con él. Y él más decía, si alguien de mis discípulos, de mis seguidores, cuando se está muriendo, quiere que le traigan un sacerdote para confesarse, no se lo permitan, impídanselo, porque a causa de sus febriles, ¿verdad?, delirios, va a querer eso, está confundido. Pero resulta, como esta gente, ¿verdad?, los pecadores, publicanos, todos en algún momento tenían el deseo de conocer, de escuchar a su Creador. Dicen que Voltaire, antes de morir, 1 o 2 meses, a los 84 años, se arrepintió, mandó a traer un sacerdote. Obviamente no conocía de Cristo, no conocía del Evangelio, pero se arrepintió, mandó a traer un sacerdote, le pidió perdón a Dios, y firmó una carta en la cual decía que se reconciliaba con Dios y con la Iglesia. Después de ser un gran ateo y perseguidor del cristianismo, a esa edad, cuando ya sentía pasos en la azotea, se arrepintió. ¿Qué quiere decir eso? Que como estos hombres, ¿verdad?, los pecadores que se acercaban a escuchar a Jesús, tenían en su corazón, ¿verdad?, tenían la necesidad de conocer a Dios, de acercarse a Dios, ¿verdad? Versículo 2. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa, Isaac Newton hizo lo mismo. Isaac Newton también se arrepintió. Tampoco nunca creyó, pero cuando el último ya cuando estaba pasado a punto de morir, fue enterrado, es más, fue enterrado su cuerpo en un centro religioso católico también. En la abadía de Westminster, ¿no? Pero ya en lo último dijo, porque él dice que realmente todos, aunque no creamos cuando estamos hechos en los últimos momentos, si nos da chance en nuestra vida, tendemos a reconocer que sí hay un Dios, porque ya estamos, que nos vamos, y como dijeron por ahí, si es verdad o no es verdad, dijeron ellos, pues por lo menos no estar bien, porque si llegas allá decir, no, pues sí, al último me arrepentí, pues puede ser que haya razón. Hay una conciencia universal, ¿no? Una conciencia universal de que existe un Dios creador de los cielos y la tierra. No, si hay alguien que no, porque no puede haber hecho eso. Así es. Bueno, versículo 2 dice, por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos, ¿verdad? Para un fariseo,
un religioso de aquel entonces era inaudito juntarse con algún pecador, ¿verdad? O un publicano, con alguna prostituta, ¿verdad? Tan siquiera para dirigirle el saludo, mucho menos tener que comer con ellos, y por eso el Señor decía, ustedes, los fariseos y maestros de la ley, ¿verdad? Escribas y maestros de la ley, dice, les cierran la puerta del reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan que los otros entren. ¿Por qué? Porque la palabra fariseo es una palabra que significa separado, apartado, ¿verdad? No se juntaba con la chusma, según ellos, ¿verdad? Versículo 3 dice, entonces Jesús les contó la siguiente historia. Para ilustrarles, ¿verdad? Dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? No dejará las 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre la cargará con alegría, en sus hombros se la llevará a casa. Cuando llegue llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. Versículo 7, dice el Señor. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Versículo 8. Dice, supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. Aquí se está refiriendo a las dracmas. La dracma era una moneda de origen griego similar en valor al denario romano, ¿verdad? Dice, una mujer tiene 10 monedas o 10 dracmas de plata y pierde una. No enciende una lámpara y barre toda la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Ahora, porque yo un día me puse a leer y digo, bueno, ¿por qué tenía tanta preocupación por el dracma? Pues resulta que el dracma no era un centavito, 2 centavitos, sino era el salario de un día. Porque Sí, sí. cuando los frutas tradicionales de Cristo le dieron 30 monedas de plata, pero y yo también dije en un momento, ¿y por qué tan poquito? ¿Por qué tan monedas? Pero es que 30 monedas de plata Eran 30 días de salario, era una lana. Era un dineral. Entonces no era una cantidad como ahorita. Era, o sea, queda a entender aquí que era algo que valioso. El Señor está usando esta figura para decir algo valioso se le perdió, ¿verdad? Versículo 9 dice, y cuando la encuentra, llama a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Y aquí está hablando obviamente de un borracho, ¿verdad? De un adúltero, de un mujeriego, de un violador, a lo mejor de alguien violento, de un político, ¿verdad? Corrompido, etc. O sea, alguien que verdaderamente está corrompido, aunque también el resto de los pecadores, porque a veces decimos, es que yo no soy asesino, yo no soy un violador, ¿verdad? Yo estoy bien con Dios. Ajá, sí, como no, delante de Dios todos somos pecadores, ¿verdad? Y el Señor Jesús les cuenta estas dos analogías para ilustrarle a la gente de su tiempo, a sus oyentes, el gran deseo que Dios tiene en su corazón de buscar y llamar al arrepentimiento a todos los pecadores del mundo. Aparte de eso, también a través de estas dos ilustraciones, el Señor les muestra la gran alegría y regocijo que Dios tiene en su corazón, o sea, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea Dios, por cada hombre y mujer que se arrepiente de todo corazón de sus pecados y se vuelve a Dios y se entrega a Él con todo su corazón. ¿Por qué? Porque a Dios le da esa gran alegría, ¿verdad? No tanto porque satisfaga una necesidad ególatra, ¿verdad? De que ya se arrepintió y se volvió a mí, no. Sino porque principalmente, porque hay gran alegría en los cielos cuando un pecador se arrepiente, porque Dios sí sabe perfectamente el horrible castigo y juicio que le espera a los pecadores en el juicio final en el lago de fuego con azufre. Ayer por ahí vi en un estado de WhatsApp de alguien, creo, o en Facebook, no me acuerdo donde vi una imagen, ¿verdad? Donde está una persona en el infierno, está un demonio, ¿verdad? Está el diablo aquí con un trinche, ¿verdad? Y está el que está ahí en el lago de fuego, bueno, en la lumbre, dice, bueno, ¿por qué tanta laraca de que el infierno, que esto, que el otro, si no me duele, ¿verdad? No siento nada. Y le dice, cállate,
porque la demás gente se va a enterar que las almas que están en el infierno no tienen cuerpo y no les va a dar miedo. Y ese es un error que mucha gente piensa, ¿verdad? Que no sabe que los pecadores que no se arrepientan, que rechacen el Evangelio de Jesucristo y al final de los tiempos, después del milenio, vuelvan a la vida, van a resucitar en espíritu, en alma y en cuerpo también, sin un cuerpo glorificado. Y así como estamos todos, así vamos a ir a parar al lago de fuego con azufre. ¿Y qué va a pasar? Que la carne se va a estar quemando y ardiendo, ¿verdad? Y los ardores y dolores por toda la eternidad. Mucha gente piensa que van a ir y gente intelectual piensa que va a ir allá solamente como un espíritu, y que va a andar ahí, ¿verdad? Pachangueando como un espíritu en medio de la llama, en el palio, ¿verdad? La pachanga. Esa es una idea del gnosticismo griego. Los gnósticos griegos, los helénicos, pensaban que el cuerpo se iba a quedar en este mundo y que lo único que iba a traspasar al mundo eterno era el alma y el espíritu. Mentira. Dios dice que todos, ¿verdad? Todo aquel que no haya, bueno, tanto los creyentes fieles resucitaremos y nos dará un cuerpo glorificado del Señor y entraremos a su presencia, como los pecadores que irán a parar al lago de fuego de azufre irán con su cuerpo, y por eso es que sufrirán el tormento del fuego, sentirán una sed horrible. Qué horrible se siente la sed, ¿verdad? Pero tienes sed y que verdaderamente no has probado ni gota de agua. Se siente horrible. Imagínense estar con una sed que te está agobiando por toda la eternidad. Es horrible. Estar con el ardor de la carne que se te está quemando y se te quema y no se te puede acabar de quemar. O sea, no te vas a consumir. Por eso es que dice el Señor, dice, hay una gran alegría delante de los ángeles, o sea, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo se regocijan, y los ángeles también, porque dicen, ya se salvó, ya la hizo. No va a ir al horrible castigo, al juicio eterno que les espera, ¿verdad? Y por eso es que Dios tiene, por decirlo así, una desesperación, una premura por alcanzar al mundo perdido a través de la fe en Jesucristo, a través del Evangelio. Y tiene un gran gozo cuando un alma se arrepiente, un corazón se arrepiente y se vuelve a Él para obedecer. Pero después de esto, ¿verdad? Como me imagino que no los vio muy convencidos a los fariseos, o sea, como que se hicieron baja y no le quisieron entender el mensaje que les quería transmitir. Después de esto, les da otra, aquí es donde empieza la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Versículo 11, por favor. Dice, para ilustrarles mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Aquí empieza la parábola del hijo pródigo. ¿Qué es pródigo? Disipador, derrochador, ¿verdad? Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras. Entonces el padre accedió, ¿verdad? Inmediatamente lo habrá hecho, quién sabe, ¿verdad? A lo mejor se puso a pensar, ¿verdad? Hizo cuentas, a lo mejor se puso a ver el campo, ¿verdad? Los animales y todo, y dijo, pues no está bien y no es tiempo, pero de modo, ¿verdad? Y se accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos, lo cual en aquel entonces era algo inaudito, porque primero se espera que el padre se tenía que morir. Además, el que tenía derecho de reclamar primero la herencia era el hijo primogénito, y después los demás. Versículo 13 dice, pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Como siempre cuando la regamos, ¿verdad? Dios te da todo a manos llenas, te bendice sin ser cristiano. Pero de momento en que empezamos a llevar, ¿verdad? Yo conozco muchos cristianos que son cristianos ahora, que antes de ser cristianos tuvieron prosperidad a manos llenas, pero empezaron a meterse en vicios, en inmoralidad, destruyeron su familia, etcétera, etcétera. Y cuando se quedaron sin familia y sin nada, entonces hicieron lo mismo que el hijo pródigo. Versículo 15, se convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo
para que diera de comer a los cerdos, algo que era una vergüenza para un judío, ¿verdad? Estar cerca de los cerdos, porque eran animales ritualmente impuros, ¿verdad? Se fue a parar a lo peor, porque el pecado a veces nos lleva a lo peor. El joven llegó, versículo 16, el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Aquí las algarrobas son como los frijoles que dijeron los centroamericanos, ¿no? Que cuando vinieron, es que nos dan comida para chanchos. Me imagino que allá en su tierra a los cochinitos les dan este frijol, ¿no? Pues algo así era, ¿verdad? Hasta la comida a despreciar, ¿verdad? El desperdicio, por decirlo así, se le antojaba, ¿verdad? Pero nadie le dio nada, en el siglo XVII. Y aquí es cuando empieza parte de lo bonito de esta historia, porque dice que cuando finalmente entró en razón, la versión Reina Valera dice, cuando al final volvió en sí, porque andaba en su locura, ¿verdad? Por el pecado, el dinero, todo se perdió. Por eso dice, hace rato decía que raíz de todos los males es que amor al dinero, el amor al dinero. Yo creo que esa fue una de sus principales motivaciones, ¿no? Que él quería la lana y no quería estar bajo el yugo de su padre y no quería hacer, más bien él quería hacer lo que se le diera su regalada gana, ¿no? No estar sujeto. Dice, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y esto es algo cierto. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como tu jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre a lo lejos, ¿verdad?, lo vio llegar. Lleno de amor y compasión corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Pero el padre dijo a los sirvientes, rápido traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanme. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Y esto me llama mucho de que cuando nos arrepentimos, ¿verdad?, me llama la atención y venimos a los pies, ¿verdad?, del Señor. Para el Padre todos los seres humanos son valiosos. No hay un solo ser humano, por muy pecador que sea, delante de Dios, que no sea altamente valioso, un alma. ¿Por qué? Primero que nada porque la Biblia dice que Dios, que Adán era hijo de Dios, o sea, la raza humana. El hombre no desciende del chango, ¿verdad? No proviene de las estrellas, no, como dicen algunos, es que somos polvo de estrellas, así como no. La Biblia enseña que la raza humana es descendencia directamente de Dios. Número 2. ¿Qué tan importante es el ser humano? Es muy importante porque lo puso a cargo de todo lo que Dios creó, ¿verdad? Le dio autoridad sobre toda la creación. Y número 3, en donde vemos que el ser humano es tan valioso, ¿verdad?, tan valioso para Dios, el que sacrificó a lo más amado y preciado que tenía por el perdón y salvación del hombre, o sea, Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano es sumamente valioso para Dios. Versículo 23 dice, maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Pero, dice el versículo 25, mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo y cuando regresó oyó el sonido de la música y el baile de la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató al ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. En todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo, no le dice cuando mi hermano, ¿verdad?, sino este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo.
teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Dale punto por ahí, por favor, a la presentación. Y bueno, quiero comentar, ¿verdad?, que cuando yo empecé a conocer de Dios, y de Cristo, esta fue una de las historias, de mis historias favoritas, porque precisamente en esta historia se reflejaba mi vida, la vida perdida que había llevado en el pecado y la lejanía de Dios y la perdición en la cual andaba la rebelión contra Dios antes de arrepentirme, ¿verdad?, y venir a los pies de Cristo Jesús. Obviamente, como muchos, no sé, ¿verdad?, no sé si este sea el caso de muchos, ¿verdad?, como mucha gente, cuando uno peca, cuando uno nace en este mundo, la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que todos nacemos espiritualmente muertos, o sea, separados de Dios. Y obviamente por esa separación el ser humano vive como se le da su regalada gana, haciendo lo que se le da su regalada gana. Y es cierto, ¿verdad? Es cierto, como dijo el Señor Jesucristo, el Señor Jesús lo dijo en una ocasión, dice: mi Padre está bueno, ¿verdad?, que hace salir sus ojos sobre justos e injustos y hace llover sobre buenos y malos. Y verdaderamente el Padre Celestial es tan bueno, ¿verdad?, que bendice tanto justos como injustos. Y mucha gente que antes de conocer a Cristo, que antes de reconciliarnos con Dios, de antes de volver a Dios, ¿verdad?, antes de acercarnos a Él, a muchos de nosotros el Señor, ¿verdad?, el Padre Celestial nos bendijo, nos prosperó, nos dio una hermosa familia, un trabajo bendecido, ¿verdad?, una vida resuelta a lo mejor, pero que desgraciadamente muchos de nosotros desperdiciamos todo eso a través de múltiples errores y múltiples pecados. Por ejemplo, cuando Dios le da a alguien una buena situación económica, le da una bonita familia, por ejemplo, es bien sabido, ¿verdad?, que mucha gente, hombres, sobre todo varones, sobre todo, tienen el error ya sea de involucrarse con otra mujer, o meterse en vicios, meterse en alcoholismo, en drogas, ¿verdad?, en delincuencia organizada. ¿Y qué viene pasando? Que después la mujer, ¿verdad?, se entera que anda con otra mujer, los deja, pierden a los hijos, y para de malas no solamente pierden a los hijos, pierden la estabilidad económica, pierden la casa, pierden absolutamente todo. Luego están ahí perdidos, ¿verdad?, estamos perdidos en la drogadicción, en las adicciones, y al final terminamos como el hijo pródigo. Verdaderamente. En esta porción bíblica, el hijo pródigo es un tipo y figura de toda la humanidad nacida del pecado, ¿verdad?, como también de las ovejas perdidas del pueblo de Dios en ese entonces. Porque en el pueblo de Dios, la Biblia dice que Jesús vino a los suyos, ¿verdad?, vino a llamar a los suyos, aquellos del pueblo de Dios, para que se volvieran a Dios, porque a pesar de que eran el pueblo de Dios, que eran el pueblo de Israel, el pueblo judío, dentro del pueblo de Israel, en ese momento, en ese tiempo, había mucha gente que estaba sumamente alejada de Dios, pecadores, ¿verdad?, y que eran no solamente pecadores, porque así los calificaban los fariseos. Los fariseos calificaban a la gente como pecadores por dos razones: porque no obedecían la ley de Moisés y porque aparte no seguían sus tradiciones de los ancianos de ellos, ¿verdad?, cosas que no eran bíblicas. Pero en el tiempo que Jesús vino al mundo, verdaderamente la gente era pecadora no solamente por eso, sino porque estaban alejados de la obediencia a Dios. Andaban en adulterio, fornicación, en robo, en fraudes, como los publicanos, por ejemplo, las prostitutas, ¿verdad? Y el hijo pródigo es una figura tanto de los pecadores, por decirlo así, como de las ovejas perdidas del pueblo de Dios, porque dentro del pueblo de Dios también hay hijos pródigos a veces, ¿verdad?, y ovejas perdidas. Como decía yo, ¿verdad?, Dios siempre va a ser bueno, Dios le va a sonreír a la gente, le va a dar cosas que los hagan felices, que los hagan prosperar, porque Dios es bueno, dice Mateo capítulo 5, versículo 45, por favor. Dice: para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos y injustos. Dios es bueno, ¿verdad?, Dios es compasivo, Dios es misericordioso, y Dios siempre le va a dar a la gente, ¿verdad?, a cada persona,
le va a dar, por ejemplo, un talento, una habilidad. Yo he conocido gente muy talentosa, que tiene unos talentos, unas habilidades, ¿verdad? Que dice, sí, con este cuate no es pobre, perdón, no es rico, y verdaderamente no es rico porque es un borracho, porque es un mujeriego, porque es un drogadicto. O Dios a la gente le da la oportunidad de, por ejemplo, de poner un negocio para que prospere, ¿verdad? Para que salga adelante. Pero no prospera porque anda en malos pasos, ¿verdad? Y aparte de eso, se lleva entre las patas a la familia, destruye a la familia, lastima a la familia, a los hijos los lastima, los destruye. Se ha sabido de casos, ¿verdad? De casos de que tiene una familia maravillosa, como acabo de mencionar, ¿verdad? Tiene prosperidad, y por causa de un pecado o varios pecados, destruye totalmente todo. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa posteriormente? Que la gente se encuentra, precisamente por causa de sus pecados, sus malas decisiones, nos encontramos revolcándonos en nuestra miseria espiritual, en la bancarrota moral y aún económica, material, ¿verdad? ¿Por causa de qué? De llevar una vida alejada de Dios, una vida perdida, como en el caso del hijo pródigo, que recibió todo de parte de su padre, pero terminó, gracias, muchas gracias, pero terminó en la miseria. Verdaderamente en este mundo, a veces sabemos personas que no podemos a lo mejor terminar en la miseria económicamente, pero sí en la miseria espiritual, en la miseria moral. Yo he conocido gente que dice, yo era próspero, ¿verdad? Era muy rico, ¿verdad? Yo tenía todo, tenía esto, tenía el otro, pero llegó un momento que me abandonó mi esposa, me abandonó mi hijo, mis hijos me abandonaron, y ahora tengo mucho dinero, tengo muchas casas, tengo una casa muy grande, pero tengo que comer solo como un perro. Y he escuchado gente, un hombre que vivía en la ciudad de Puebla, muy rico, y decía, ahora es cristiano, y decía, en aquellos entonces yo deseaba, yo lloraba ahí sentado, ¿verdad? Mis lágrimas caían sobre mi plato de comida y decía yo, ¿cómo quisiera estar en la pobreza, en una casa pobre, pero rodeado de mi familia lleno de amor? Un hombre rico, multimillonario, dueño de muchas ¿cómo se llama? De muchas mueblerías. Y no voy a decir el nombre porque a lo mejor alguien lo conoce y va a decir que ya no tengo. Es un caso real. Y llorando así, decía, yo me sentaba, dice, cada vez que me acordaba yo de mis hijos, de mi esposa, porque obviamente con dinero, ¿verdad? Pues con dinero baila el perro, ¿eh? Con dinero se iba a meter a los santos, contrataba prostitutas, se drogaba, se emborrachaba, hacía parrandas, se largaba aquí, se largaba allá, hasta que la mujer se chocó. Porque hay veces que las esposas están, con los hombres ricos, por ejemplo, están por el dinero, pero llega un momento que dicen, ya estuvo bueno, ya basta, de que me esté humillando, me esté maltratando, de que sea yo ¿cómo se llama? Su tapete donde se limpia las patas encima de mi vida, ¿verdad? Y los hijos obviamente, ¿verdad? Se enojan y lo abandonaron. Y al principio, ¿verdad? Al principio, nadie, eso y lo otro, pero cuando pasaba el tiempo, pasaban los años, este hombre sentado ahí, lloraba, dice, yo lloraba hasta que alguien un día vino a tocar a mi puerta y me empezó a evangelizar. Y fue entonces cuando conocí al Dios verdadero, lleno de compasión, amor y misericordia, que me llamaba que me volviera a Él. Y después me llevó a conocer a su amado Hijo Jesucristo, quien me sanó, quien me restauró, me perdonó y aparte de eso me salvó. No, esa parte no me acuerdo porque no estaba contando la parte donde precisamente con referencia a esta historia dice quién se acuerda cómo fueron esos años en los cuales como el hijo pródigo estaba ahí, ¿verdad? En el chiquero, ¿verdad? Con los marranos, en la miseria, porque esa miseria del hijo pródigo no solamente figura de una miseria económica, aunque también a veces hay gente que por ser drogadictos, ser alcohólicos, ser mujeriegos, o porque tienen un accidente trágico de pierden todo, pierden dinero, alguna extremidad o se quedan paralíticos, también llegan a la miseria, ¿verdad? Y también se lamenta uno. Y dice uno, bueno, ¿y ahí cómo se puede restaurar? Bueno, pues ya a lo mejor una extremidad o la ¿cómo se llama?
que vuelvas a caminar, a lo mejor no se puede restaurar, pero lo que sí Dios puede hacer es restaurarte en tu alma, en tu corazón, en tu espíritu, a manera de que vuelvas a ser feliz. ¿Por qué? Porque Dios es muy bueno, es infinito en compasión y misericordia. Y la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña, que cuando Él ve que alguien está sufriendo, ¿verdad?, por un quebrantamiento muy fuerte, que vuelvan los ojos a Dios en busca de compasión y misericordia, así como le pasó a un servidor antes de conocer al Señor. Lo más seguro y probable, ¿verdad?, y así será, es que Dios se va a acercar y le va a corresponder. ¿Por qué? Salmo 51, 17, por favor. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios jamás y nunca va a despreciar un corazón contrito. ¿Qué es contrito? Arrepentido. Triste y arrepentido de haber ofendido a su Dios. Al Dios verdadero, como decíamos hace rato de Isaac Newton, ¿no?, y de Voltaire, dicen que se arrepintió y dijo: segurito, si yo me muero, yo sé que me va a estar esperando ese Dios al cual ofendí tanto, ¿no? Tenía la conciencia de que ya lo estaba esperando, ¿verdad? Pero es que se arrepintió. Y aún así dicen que murió muy feo Voltaire, muy feo, muy feo. Una muerte horrible, atormentado, ¿verdad? Pero bueno. Salmo capítulo 9, verso 12 dice lo siguiente. Dice: el vengador de los inocentes se acuerda de ellos, no pasa por alto el clamor de los afligidos. Dale punto, por favor. La palabra de Dios nos enseña que Dios es un Dios de infinita compasión y misericordia. Y cuando Él, en su infinita compasión y misericordia, en su infinito amor, su infinita bondad, ve que alguien está sufriendo, sea porque lo hayan lastimado, sea por sus errores, Dios no es un Dios que dice: pues qué bueno, lero, como hacemos a veces nosotros los papás, ¿verdad? Claro, no debemos de ser alcahuetes cuando un hijo se porta mal, pero la Biblia dice que Dios se duele del castigo, aun cuando Él tiene que castigar a su pueblo o castigar a la gente. Dice que Él también se duele del castigo, y llega el momento en que su corazón es movido a misericordia, ¿verdad? Obviamente cuando alguien es pecador, ¿verdad?, es pecaminoso, es terco, rebelde y lleva una vida disipada y perdida que lo va a llevar a la ruina, como el hijo de pródigo, Dios lo deja a la gente, ¿verdad? Que Dios te bendiga, porque ya sé lo que va a pasar, ya lo vi, pero lo deja que le pase todo eso malo. ¿Para qué? Para que escarmientemos. Y una vez que ve que esa persona está ahí adolorida, quebrantada, ¿verdad?, arrepentido y adolorido, y sin esperanza alguna, porque muchas veces no vemos la luz, no vemos la salida, en su infinita compasión y misericordia, el Señor, ¿verdad?, el Padre Celestial, va a usar a alguien, va a enviar a alguien, o va a usar cualquier recurso para llamarnos al arrepentimiento y a volvernos a Él, ¿sí?, y para llevarnos por el camino hacia el perdón, la salvación y la vida eterna. ¿Cómo? Mostrándonos a Cristo. ¿Por qué a Cristo? Porque es el único camino a la salvación, a la vida eterna y al perdón. Dios es maravilloso e infinitamente bueno, porque un pecador, por muy asquerosa que haya sido su vida, si algún día se arrepiente de sus pecados verdaderamente de corazón, el Padre Celestial, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea Dios, están dispuestos a recibirlo en su reino. Están dispuestos a abrirles, ¿verdad?, los brazos, ¿verdad? Así como el Padre dice que vio a lo lejos que venía. Digo, cuando hacemos algo, cuando los pecados y errores que cometemos nos llevan a la tragedia, a la desgracia y a la ruina, y nos arrepentimos, ya Dios sabe, ahí viene, ya viene de regreso, ya viene a mí. ¿Somos sus hijos todavía? No, pues ahí viene a mí. Y está dispuesto a perdonarnos. Yo me acuerdo cuando, antes de conocer a Cristo, antes de volverme a Dios, me había yo metido en muchas broncas, problemas y cosas que no debía haber hecho, ¿no? Y provoqué mucho daño, provoqué mucho dolor. Me provoqué a mí y a mi familia. Y un día recuerdo que ya no aguantaba yo la presión, la tristeza, la culpa, etcétera. Y venía yo subiendo precisamente aquí por la selva, ¿no?, por la calle 6 está la selva, yo iba yo manejando mi taxi,
Y recuerdo que alcé tantito los ojos al cielo y dije, Dios, si tú puedes, ayúdame y sácame este dolor del corazón que yo no lo aguanto. Me estaba aplastando la culpa, las penas, los problemas, las dificultades. Yo sentía que me aplastaba literalmente. ¿Sí? Había veces que ya era tanta la carga, la presión, que me subía yo, como era taxista y manejaba de noche, me subía yo al taxi y me iba yo, ¿verdad? En el taxi perdido. Llegaba yo a los Sumatepec, regresaba a las 2, 3 de la mañana, bajaba yo cerca de Yaque y volvía a regresar hasta que a las 4 de la mañana regresaba yo como dejaba yo el taxi y me iba yo para mi casa. Pero la pena, la culpa, el dolor, ¿verdad? Esa conciencia de las consecuencias de mis errores, de mis pecados, no me dejaban. Hasta que después de ese día, ¿verdad? Dios mandó a alguien, mandó un familiar mío, mandó un tío mío que fue el que nos empezó a predicar, a compartir. Bueno, a mí, porque a ella, a mi esposa, ya anteriormente ya Dios le estaba hablando, ya estaba mandando que mandaba un hermano, ¿de dónde era? De Orizaba, ¿verdad? Que le empezó a evangelizar. Y eso es bueno. Que vendía dulces y era cristiano también. Ahora ya es pastor el hermano, pero en ese entonces él andaba predicando y evangelizando, ¿no? Y después de eso, por eso decía yo que esta historia me identifico mucho con ella, ¿verdad? Porque una vez, como dicen vulgarmente, que reventó el puente y que pasó todo lo que pasó en ese entonces, fue cuando yo me arrepentí. Me reconcilié con Dios, le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a Cristo. Obviamente ya empezábamos a leer la Biblia, ¿verdad? Empezábamos a asistir a algún lugar donde se veía una iglesia evangélica, ¿verdad? Y pues ya empecé a tener más conciencia de lo que estaba yo haciendo, en qué estaba yo mal y por qué se había venido todo eso encima de mi vida. Y entendí que tenía que arrepentirme. Entendí de todo mi corazón que tenía que ponerme a cuentas con Dios y entendí de todo mi corazón que me tenía que apartar de todo mal camino, de todo pecado, ¿verdad? Porque a veces en la iglesia moderna dice, a ver, vamos a hacer la oración del pecador, ¿verdad? Señor Jesús, en esta hora yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. Yo te pido perdón por todos mis pecados, en esta hora renuncio a todos mis pecados. Ajá. Y saliendo del culto, se van de borrachos otra vez. O se van con la amante, ¿verdad? O ahí van a ver pornografía otra vez, ¿no? O vuelven a la desesperanza. Eso no es arrepentimiento. El hijo pródigo estaba verdaderamente arrepentido. Por eso dice que venía de regreso a la casa del padre. El padre es un tipo de figura de Dios. Bueno, recuerdo que me arrepentí y precisamente el 2 de noviembre de 1999 fue cuando me puse a cuentas con el Señor, le entregué mi vida y nací de nuevo. ¿Todo por qué? Porque Dios es bueno. Es bueno, pero bueno de verdad. Claro, como decía, hace rato que hablábamos, decía, es bueno, pero no hay que abusarlo. Ahora, ¿y qué del hijo mayor? Bueno, pues el hijo mayor, ya brevemente, para terminar esta enseñanza, el hijo mayor en esta porción representa a los fariseos y a los religiosos del tiempo de Jesús. La Biblia nos enseña que los fariseos se creían justos en sí mismos, ¿verdad? Porque guardaban la ley de Moisés y guardaban las tradiciones de los ancianos y decían, con esto estamos a salvo, con esto somos justos delante de Dios, ¿verdad? Y no hay ninguna necesidad, o sea, verdaderamente de creer en el Mesías. Es más, tú ni eres el Mesías porque tú hablas de amor, hablas de perdonar a nuestros enemigos como los romanos, ¿verdad? Y aún de cargarles los maletas están mal. Ellos tenían una idea equivocada de quién era el Mesías y cuál era el plan de Dios para el mundo. Y aparte de eso, se resistían a entrar en el plan de Dios. ¿Sí? Se resistían y decían, no tenemos necesidad, ¿verdad? Porque pues, nosotros somos hijos de Abraham, guardamos la ley de Moisés, tenemos la ley con nosotros, ¿verdad? En sus criterios, en su criterio equivocado, los fariseos, en su criterio equivocado, por eso son malas las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, ¿verdad? Las enseñanzas distorsionadas, porque en su criterio de ellos, ni Jesús era el Mesías que ellos esperaban, y aparte de eso, en su criterio de ellos, en sus creencias de ellos, no
no tenían necesidad de salvación, de arrepentimiento, porque somos santos, somos justos. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? ¿De qué tenemos que ser purificados y salvados si estamos bien? Pero la Biblia enseña a lo largo del Antiguo Testamento que no hay un solo justo, y que en pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado, que la humanidad necesitaría un Salvador, ¿verdad? Un Redentor espiritual. Pero es humano, ¿verdad? Así mismo el hijo mayor, ¿verdad? Que dice, no, este hijo tuyo, ¿verdad? Este desgraciado y asqueroso pecador que perdió todo, ¿verdad? Este hijo mayor también representa a todos los credos religiosos, en especial aquellos que hablan de Dios, ¿verdad? Credos y religiones, creencias que piensan que pueden alcanzar la perfección espiritual, la redención espiritual, la gracia, ¿verdad? Y el perdón de Dios a través de buenas obras, como por ejemplo los católicos. Los católicos piensan que porque te bautizaste, porque hiciste la confirmación, porque hiciste la primera comunión, porque participas de la Eucaristía, porque comes la hostia, que es el que dicen que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Que porque La perseverancia, ¿no? bueno, no, eso perdón. Que porque cuando que porque vas a confesarte con el párroco, el sacerdote te absuelve, ¿verdad? La Biblia dice que el único que tiene autoridad para perdonar pecados es Dios, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Hay prácticas místicas o filosóficas, como por ejemplo la nueva era, la meditación trascendental, que piensan que a través de la meditación, a través de ciertos rituales, tú vas ascendiendo, ¿verdad? Te vas ascendiendo. Más ahorita que ya parece que los marcianos ya llegaron, ¿verdad? Llegaron, ya en Estados Unidos dicen que si es cierto, los marcianos ahí andan, ¿verdad? Aquellas personas que están metidas en la metafísica están contentos porque ahora sí, ¿verdad? Ahora sí ya vamos a dejar de ser de carbono y ahora vamos a ser de qué, de mercurio, ¿de qué? Sí, de verdad, dicen los metafísicos que ya el sustento de la vida ya no va a ser el carbono, sino va a ser el qué, el magnesio, el silicio, porque el silicio es muy parecido, ¿verdad? Al carbono, molecularmente, ¿verdad? Y que vamos a ser purificados. Ellos dicen que la humanidad va a ser purificada, va a ser ascendida, va a trascender, ¿verdad? Y con eso nos vamos a ir a las estrellas, nos vamos a ir allá con Dios, al infinito, más allá. Pero, desgraciadamente toda esta gente, como el hijo mayor, ¿verdad? Piensan que por la práctica de su religión, su credo, su filosofía mística o religiosa, eso les va a ayudar a entrar al cielo, y rechazan, porque el hijo dijo, no quiero entrar en la fiesta, ¿verdad? No quiero entrar prácticamente como los fariseos religiosos y toda la gente que tiene una religión que aún hablan de Dios y que creen que se pueden justificar a sí mismos, no quieren entrar en el plan de Dios, en el plan de salvación, que es a través de la fe, obediencia a Cristo Jesús y del arrepentimiento. Pero Dios es claro en su palabra, y con esto terminamos. Dios es claro en su palabra y nos muestra que ninguna religión, estimados amigos, hermanos y amigos, ¿verdad?, que a lo mejor no son cristianos y que nos están viendo en este momento, con todo respeto, pero Dios dice en su palabra que ninguna religión, ningún credo, ninguna filosofía mística te puede salvar ni te hace eco de Dios, sino que solamente llegamos a ser salvos, llegamos a ser hijos de Dios a través de la fe y obediencia en Cristo Jesús. Juan capítulo 1, por favor, versículo 10 al 13. Dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él. ¿Por quién? Por Jesús. Pero no lo conoció. A lo suyo vino. ¿Quién vino a lo suyo? El Hijo de Dios, ¿verdad? El Mesías, Jesucristo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, o sea, lo aceptaron su persona, su personalidad y su autoridad, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad
voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los gnósticos decían que tú podías ser hijo de Dios por predestinación, como predican los reformados en la actualidad, ¿verdad? Y luego eso es por voluntad de sangre, ¿verdad? No de sangre, o por voluntad de carne y de varón, o sea, te daban estudios filosóficos, religiosos, místicos de Dios, del Dios en el cual creían ellos, ¿verdad? Dios distorsionado como el de la Biblia, y luego te ungían con aceites y te bautizaban, tal como lo hacen en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, el origen de la Iglesia Católica son los gnósticos, el gnosticismo cristianizado, ¿verdad? Ahora bien, Dios en su palabra nos dice que no entramos en el reino de los cielos, no somos salvos aún tan siquiera por tener una religión que hable de Dios, sino que también llegamos a ser salvos por la fe, la confianza y la fidelidad obediente en Cristo Jesús, quien es el único camino para llegar a Dios y para poder entrar al cielo. Que eso es lo que los fariseos y los religiosos de aquel entonces rechazaron, ¿verdad? Rechazaron a Cristo Jesús como el único camino, el Mesías, ¿verdad? Dicen, no, yo no quiero entrar en la fiesta, yo no quiero entrar en el festejo, yo estoy bien así. Juan capítulo 6, por favor. Capítulo 14, perdón, versículo 6 dice, Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Hechos capítulo 4, verso 12 dice, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. ¿A través de cuál nombre o a través de quién llegamos al perdón, la salvación y la vida eterna? A través de la fe y obediencia a Cristo Jesús y en el nombre de Jesús. Ni en el nombre de la Virgen María, ni en el nombre de Buda, ni en el nombre de quién más, de Krishna, de Alá, ni en el nombre del Papa, ¿verdad? Ni en el nombre de la Virgen María, ya lo dije, ¿verdad? Más que solamente en el nombre de Jesús es que podemos tener salvación y vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12, dice el apóstol Juan, dijo, dice Dios, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y ojo, el llamado del arrepentimiento, el llamado de Dios de volverse a Él, ¿verdad? De acercarse, de regresar a su casa, ¿verdad? Regresar a sus caminos, no es solamente para los hijos pródigos de la gente del mundo, ¿sí? Pecadores, ¿verdad? Borrachos, adúlteros, y ahora hay borrachas y adúlteras también, y ha proliferado tremendamente, ¿verdad? Mujeres emprendedoras de OnlyFans, OnlyFans, la emprendedora, ¿verdad? No es solamente el llamado de Dios al arrepentimiento, no es solamente para toda esa gente, sino también para su pueblo, para las ovejas perdidas de su pueblo también, porque a veces nos volvemos hijos pródigos, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Y lo digo con conocimiento de causa. A veces Dios, cuando te conviertes al Señor, ¿verdad? Te resana, te restaura tu familia, te ayuda a salir adelante, ¿verdad? Te bendice con esto, te bendice con el otro, y con el paso del tiempo uno se engolosina con la bendición y se olvida uno del Dios que nos dio la bendición, ¿verdad? Como he comentado en otras ocasiones, gente que Dios restaura, bendice, estaban en la pobreza, se convierten al Señor, ¿verdad? Se vuelven gente trabajadora, responsable, recta, honesta, le echan ganas, Dios les bendice, vuelven a tener prosperidad, Dios les da un coche y dicen ahora sí, como dijo Zapata, tierra y libertad, ¿no? Vámonos a Veracruz, vámonos a Acapulco, vámonos aquí, vámonos allá. Oye, ¿cuándo vas a venir a la iglesia? Oye, el estudio. Luego es que estamos en el tiempo de la gracia del Señor, así como no. ¿Y qué pasa, verdad? ¿Qué pasa? Que también nos empezamos a alejar, hasta que llega el momento, quizás nos viene un quebrantamiento como agricultor, pero
somos sabios, si somos rectos, si somos honestos con Dios y nos arrepentimos y decidimos volver a la casa del Padre, ¿verdad? Volver a Dios, volver a sus caminos, a su reino, muy seguramente el Padre nos volverá a recibir, ¿verdad? Pero como le dijo Jesús a uno que sanó, vete en paz y no vuelvas a pecar, no sea que algo peor te diga pasar. ¿Amén? Bueno, pues con esto terminamos. Vamos a darle gracias a Dios. Pudieras poner ahí un instrumental. Bueno, pues amados amigos, hermanos, los que estamos aquí, qué bueno que estuvimos aquí, ¿verdad? Esperamos que esta enseñanza sea de bendición, de edificación, y a los amados hermanos que están viéndonos y nos verán más adelante a través de la red social, a través de esta publicación, de este video. Esperamos que les bendiga esta enseñanza y les ayude en su vida espiritual. Vamos a dar gracias a Dios, Señor, en este día. En este día te damos gracias, Señor, te bendecimos con todo nuestro corazón, porque a través de tu palabra tú nos muestras, Señor, nos muestras el gran amor de Dios, el gran amor del Padre que tiene por cada hombre y mujer en el mundo, por cada pecador, Señor, por cada hombre, por cada mujer que está alejado, que está perdido en el pecado a veces, y que aparte de eso, esa perdición los lleva a la tragedia, a la ruina y a la desgracia. Y tú nos muestras, Señor, cómo el Padre Celestial está dispuesto a recibirnos en sus brazos, a recibirnos en su casa, en su reino, si nos arrepentimos de todo corazón y nos volvemos a Él, Señor. En esta hora, Padre, te damos muchas gracias, porque sabemos que tu compasión, tu amor, tu misericordia es infinita, es grande, es nueva cada mañana. Dice tu palabra que si no fuera porque tu misericordia es nueva y grande cada mañana, ya hubiéramos sido consumidos por nuestros pecados. Te damos gracias, Padre, aún porque a pesar de que estamos alejados y estamos cometiendo errores, aún así, Padre, en tu infinita sabiduría, tú dejas que caigamos, que paguemos por el precio de nuestros pecados y de nuestros errores, para que nos arrepintamos, para que recapacitemos, para que volvamos en sí. Te damos gracias porque tú eres tan sabio que dejas que el hombre y que aún tu pueblo, Señor, experimente, sufra el resultado de su perdición como medio de disciplina, como medio de despertamiento, como medio a través del cual vamos a volver nosotros mismos y nos daremos cuenta de lo perdidos que estábamos, de lo desquiciados que estábamos, como muchos de nosotros nos pasó, Padre. En lo personal, yo te doy gracias porque tú permitiste que yo llegara al quebrantamiento, porque a través de eso, Señor, como dice tu palabra, los golpes, los azotes curan lo íntimo del ser, Señor. Muchas veces cuando los azotes llegan a nuestra vida, Señor, tú lo permites, porque eso nos cura la maldad y purifica lo íntimo de nuestra vida, Señor. En esta hora te damos gracias por tu sabiduría, aún te damos gracias por tu disciplina, pero también te damos gracias por tu infinita bondad y misericordia, ese amor que tienes, que está dispuesto a perdonarnos y a recibirnos. Y aún a veces, ya siendo parte de tu pueblo, cuando nos alejamos de ti, cuando te damos la espalda, cuando hacemos como el hijo pródigo, una vez que nos has restaurado, nos has bendecido, Señor, nos alejamos de ti, tú estás dispuesto a volvernos a recibir, a volvernos a entrar en tu casa, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Ayúdanos a mantenernos sobrios, ayúdanos a arrepentirnos en todo momento de todo pecado, de toda mala idea, de toda mala actitud. Abre los ojos de nuestro entendimiento y no permitas que la maldad nos cegue. No permitas que el pecado, Señor, nos desvíe de tu camino. Envía ángeles a nuestro alrededor y aún permite que venga la disciplina en nuestras vidas, Señor, para que no caigamos en la perdición eterna. En este día te damos gracias por nuestras vidas, te damos gracias por esta palabra. Yo te pido con todo mi corazón, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te pido con todo mi corazón
que tú grabes estas palabras, esta palabra, Señor, que grabes esta historia en la tabla de nuestro corazón, Señor, para que no se nos olvide, Señor, para que quede ahí, y cada vez que sea necesario, tú la traigas a memoria, Señor, la traigas a nuestra mente, a nuestro corazón, para que nos acordemos de no ser como el hijo pródigo. Y si en esta hora, en este lugar, o a través de la transmisión, en este momento y posteriormente, todo hombre, mujer, hermano, hermana, que vea esta transmisión, esta enseñanza, si está en un estado de perdición como el hijo pródigo, y si está sufriendo las consecuencias de sus pecados, de sus errores, de sus malas decisiones, quiero que sepas, amado hermano, hermana, amigo, que a lo mejor no eres creyente, que hay un Dios que te ama, hay un Padre Celestial que está esperando con los brazos abiertos a que vengas a Él, a que te vuelvas a Él y que le entregues tu vida. Y si tú eres creyente y te has alejado, vives alejado, disipado, distraído en otras cosas, este es el día en el cual el Padre Celestial, el Señor Jesucristo, el Hijo, Dios te está llamando para que vuelvas a Él y te entregues totalmente. Dios nos está llamando a que dejemos toda tibieza espiritual, toda pereza espiritual, toda dilación espiritual, y que nos volvamos con fervor nuevamente a Él, a sus caminos, a su voluntad, a sus mandamientos. En esta hora, Padre, te damos gracias por este llamado al arrepentimiento. Si en medio de nosotros, en medio de este lugar o a través de la transmisión, donde quiera que llegue esta transmisión, Señor, hay alguien que está en esta condición de alejamiento, Padre, yo te pido que en esta hora hables a su corazón, que por medio de tu Espíritu Santo le convenzas que se arrepiente y que se vuelva a ti. Que tú tienes en tu casa, Señor, en tu reino, todo lo necesario para restaurarlo, para sanarlo, restaurarlo y salvarlo. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, amados hermanos y amigos que nos están viendo y hermanos que nos están viendo, con esto damos fin a esta transmisión. Si el Señor lo permite, nos vemos en la reflexión bíblica del miércoles a las 8:30. Bendiciones y excelente tarde.